Hola amigos, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. En este caso vamos a hablar de una herramienta que solamente he hablado de ella en un vídeo y no precisamente para explicar una estrategia, sino he hablado del retroceso de Fibonacci, pero simplemente para presentar el indicador y verlo un poquito por encima. Pero hoy me he decantado por mostrarles una estrategia que funciona muy bien. Tengo que decir que es una estrategia un poco avanzada. Eso quiere decir que si no sabes nada de soportes ni de resistencias, no te va a servir de nada. Si no sabes las funciones que tienen las medias móviles, tampoco te va a servir de nada. Para eso tengo un curso de trading gratuito en el canal, el cual lo puedes ver para saber las cosas más básicas, ya que estamos hablando de una estrategia un tanto avanzada, ¿vale? Nosotros vamos a hacer las entradas con una triple confirmación. Lo vais a ver mejor llevándolo a la práctica. Vamos a necesitar, en primer lugar, nos vamos a indicadores. Bueno, otra cosa, antes de nada, hoy no nos hace falta salir de Bings, todo lo vamos a hacer desde aquí. No vamos a necesitar TradingView para configurar indicadores y después operar aquí y todo el rollo, ¿vale? Esta vez todo desde nuestro exchange favorito. Y bien, estamos en Bitcoin USBT, en gráfico de 5 minutos. Esta estrategia es válida para cualquier temporalidad, pero no recomiendo pasarse de 15 minutos. Podemos usarla en 5 minutos, en 15, yo creo que es lo adecuado. Estoy en 5 minutos, es algo intermedio y aquí me va a servir bastante bien para explicar la estrategia. Vamos a indicadores, sin enrollarme más, vamos a colocar una EMA, le damos EMA, media móvil exponencial, aquí le tenemos y ya puestos la vamos a configurar muy rápidamente. Le vamos a dar el valor de 50 en este caso, porque es la que mejor se adecua para la confirmación o la triple confirmación que vamos a necesitar. En estilo vamos a ponerle un color blanco y opacidad al máximo y ahí se queda. Vaya, le he puesto demasiado grosor al mínimo o mucho mejor ahí. Bueno, hasta ahí bien. Ahora vamos con el retroceso de Fibonacci. Hay algo que quiero explicar porque es necesario. No voy a explicar toda la historia del Fibonacci porque eso ya lo expliqué en el anterior vídeo, pero aquí comentarles lo que vamos a hacer. Vamos a usar la herramienta retroceso de Fibonacci. Yo lo tengo aquí anclado en favoritos, pero vosotros tenéis que venir aquí, en este panel izquierdo, os vais aquí, le dais a esta flechita y ¿dónde está? Aquí, retroceso de Fibonacci. No os confundir con extensión de Fibonacci, eso es otra cosa, ¿vale? O abanico de Fibonacci o un montón de cosas más. Es retroceso de Fibonacci. Otros días veremos otras herramientas, ¿vale? Retroceso, ahí lo tenemos. Yo lo he anclado aquí en favoritos. Y bien, ¿cómo vamos a usar esto? Lo vamos a usar solamente en tendencias, ¿vale? Olvidaros de estas zonas de rango, olvidaros de usar aquí el retroceso de Fibonacci. La misma palabra lo dice, si es un retroceso es porque estamos buscando retrocesos. En una zona de rango, ¿qué retrocesos vamos a buscar? Pues ninguno, ¿no? Entonces, bien, ya teniendo eso en cuenta, podemos poner aquí un poco el zoom para que lo veáis y vamos a localizar una tendencia. Aquí vemos un rango y aquí empieza una tendencia. Tenemos este punto más alto y tenemos el punto más bajo, que es justamente aquí. Aquí vamos a contar mechas y todo, ¿vale? Vamos a borrar los dibujos. Aquí hay que coger desde la última mecha, el último piquito de la mecha, hasta este último piquito de esta vela también de las 18:45, ¿vale? Bien. Ahora bien, os voy a explicar cómo trazar el Fibonacci. Cuando estamos en tendencia bajista, como es este caso, se traza de arriba hacia abajo, del punto más alto al punto más bajo. Y por lo contrario, cuando estamos en una tendencia alcista, como es esta, aquí podríamos identificar desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Todo lo contrario. Vamos a centrarnos en esta parte porque en el retroceso de Fibonacci también voy a hacer algunas configuraciones, ya que nos arroja muchos números, muchos datos y solamente hay 4 datos que hay que tener en cuenta, 4 niveles, ¿vale? Bueno, lo dicho, estamos en tendencia bajista, vamos a trazar el retroceso, le damos aquí un clic, lo vamos a trazar desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Trazamos sin miedo y ya estamos, fijaros que ya lo he trazado hasta esta mecha, podemos estirarlo lo que queramos, no pasa nada, para adelante o para detrás, vale, vemos que está ahí bien colocado, hacemos otro clic y ya nos queda ahí fijado, ¿vale? Bien,
Bien, bien. Entonces ahora es cuando os voy a explicar los niveles importantes, que como estáis viendo, uno es el más importante, el 0.618, y también hay otro punto importante, que es el 0.786. Lógicamente también es importante el 0 y el 1. Entonces nos vamos a ir a la configuración. A ver, vale, si doy aquí clic, me sale la ruedita, donde la tengo, aquí. Vale, entonces aquí no necesitamos todos estos datos, vamos a eliminar lo que no necesitamos. El 0 lo necesitamos, 0.382 no es un valor importante, lo quitamos. 0.618 es el valor más importante, lo dejamos. El 1 también, 2.61 fuera, 4.23 fuera. 0.23 fuera, 0.5 fuera, 0.78 es un nivel también súper importante. ¿Qué más? 1.61 fuera y este también. Y ahora bueno, vamos a cambiar un poco los colores porque estos colores que son de verde hospital no me gustan nada. Este vamos a poner verde, pero otro verde, ahí lo tenemos. Y el 0.78, venga, vamos a ver un color amarillo. Y listo. Y los fondos, el color de fondo este, yo no lo quiero para nada, solo quiero las líneas, así que el color del fondo fuera con él también. Le damos a aceptar y ahí ya lo tenemos, amigos. Entonces ahora es cuando quiero explicar la estrategia y si podemos hacer una triple confirmación. Bueno, amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binx, aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binx como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binx por tres principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y, lógicamente, retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer, por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. En este caso estamos en bajada, lo que esperamos es un retroceso para hacer una operación aquí en short y que el precio siga bajando. ¿Hasta dónde? Pues hasta el nivel 0. ¿Por qué hasta el nivel 0? Porque en el nivel 0 ya ha llegado, ya hay un suelo, ¿de acuerdo? Entonces, bien, el precio podía llegar perfectamente hasta aquí y darse la vuelta, que ha sido lo que ha hecho. ¿Ves cómo es el nivel más importante? 0.618, pero el 0.786 es otro nivel importante. Si este nivel lo llega a romper, tendríamos que esperar hasta aquí, porque podría ser otro nivel importante. Ya si pasa de ese nivel para arriba, ya estamos hablando de un cambio de tendencia, lógicamente, ¿vale? Ya no sería un retroceso. Y aquí se ha cumplido, pero vamos, matemáticamente de sobra. Vale, y como os había comentado, de tener una triple confirmación, vamos a empezar por esas otras dos confirmaciones. La segunda confirmación sería que coincidiera con la EMA de, en este caso, 50, podría ser la de 100 o la de 200, dependiendo. Si ponemos, por ejemplo, la de 100, esto podéis poner las tres, también aquí en Binx podéis poner las que os dé la gana, veis la de 100 tampoco llega, y si ponemos la de 200, mirad, con la de 200, esto no es casualidad, con la de 200 sí coincide, ya estamos en una doble confirmación. Aquí tenéis que ir mirando con las tres, ¿vale? De hecho, podríamos poner las tres EMAs, vamos a hacerlo, porque con que coincida con una de las tres EMAs es suficiente. Vamos a poner EMA de nuevo, media móvil exponencial y media móvil exponencial 3 veces. Y de paso las voy a poner del mismo color, no me voy a complicar. ¿Para qué quiero tanto colorido aquí? Para nada. Por un lado voy a poner la de 100, color blanco, igual. Y por otro lado esta que era la de 50, ¿vale? Le damos el valor de 50, estilo lo mismo, blanco
igualita. Vale, ahí tenemos las EMAs de 50, 100 y 200. Tiene que coincidir con una de las tres para hacer la entrada. Fijaros que aquí, en este punto, justo se corresponde. Ya tenemos dos confirmaciones. Por un lado, la EMA, por otro lado, el retroceso de Fibonacci que llega hasta el punto de 0,618 y ahora una tercera confirmación que ya veis que no nos hace ni falta porque lo estamos viendo simplemente con el Fibonacci, pero la confirmación sería que esta zona también tuviera en el mismo lugar que una zona fuerte de soporte y de resistencia. Y bueno, es lo que vamos a comprobar ahora mismo. Vale, y aquí está la magia de la estrategia. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, amigos. Esto, ya os digo, puede ser trading un poco avanzado para muchos, pero las matemáticas y los números en estos casos no fallan. Zona de soporte y se corresponde la zona de soporte con el pullback o con el retroceso del mercado. Aquí haríamos una operación en short de nuevo. Vale, la gestión de riesgo, take profit, stop loss. Lo más normal en estos puntos es poner un stop loss un poco alejado del nivel 078. Y si llegamos a entrar, si este pullback en lugar de producirse en el punto 068 se llega a producir aquí, imaginaros que el precio llega hasta aquí y se da la vuelta, entonces el stop loss tendríamos que ponerlo alejado de aquí. Lo pondríamos aquí, pero en este caso ha llegado hasta aquí, así que el stop loss lo pondríamos aquí y el take profit lo pondríamos justamente aquí, que es la zona donde esperamos que vuelva a llegar el precio. Si sacamos el indicador de posición corta, vamos a hacer la simulación, no hay ningún problema. Aquí es donde hubiéramos hecho la entrada y ahora bien, nosotros ahí es donde tendríamos que poner, fijaros, justo donde la X, un poco alejado del nivel 0,78, ¿vale? Por si acaso se viniera el precio hasta aquí, estaríamos un poco más seguros. Fijaros que es un 1%, no es más. Ahora sí, aquí, esto lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner aquí casi en un 3%, ¿vale? Que casi un 3% con un apalancamiento de 10x, estaríamos hablando de unas ganancias de un 30% en la operación. De todas formas, estas operaciones hay que observarlas. ¿Por qué motivo? Pues porque aquí hay otro punto. Y siempre va a haber más puntos. Aquí hay otro punto, como veis, donde el precio también se ha soportado, ¿vale? Tenemos aquí una zona de soporte, entonces es posible que aquí el precio se quede por aquí merodeando, aunque después pueda bajar, pero hay que tener cuidado con esas cosas. Así que, aunque nuestro take profit esté aquí, puede que la operación la tengamos que cerrar manualmente en este punto, no lo sabemos. Bueno, eso es un caso para una operación en short. Vamos a ver un caso para una operación en long. Como os digo, esto puede ser un poco lioso, trading un poco avanzado para muchos, pero estamos hablando de una triple confirmación. Y una triple confirmación rara vez se equivoca. En estos casos, no con indicadores de estos de pacotilla. Estos no son indicadores de pacotilla. Estamos hablando de los tres mejores, no indicadores, sino herramientas que tenemos para hacer trading, que es el retroceso de Fibonacci, que son los soportes y las resistencias, y por otro lado las EMAs, que nos miden también el promedio de lo que ha pasado en un tiempo determinado, ¿vale? Vamos a coger una tendencia alcista. Vale, aquí creo que puedo explicar bien el ejemplo también, aunque voy a tener que borrar todo lo anterior, no lo necesitáis para nada y el vídeo se va a quedar grabado, así que tranquilos. Bueno, nosotros aquí estamos en una zona de rango y el mercado empieza a subir. Entonces, bueno, vamos a empezar por el retroceso de Fibonacci. En este caso, como es al contrario, es una tendencia alcista, el punto se marca desde abajo hacia arriba. Entonces, ahora sí podemos marcar el retroceso más alto desde el principio de la subida, que es esta mecha concretamente, hasta el punto más alto, que es este otro piquito de aquí. Como ya sabéis, esto lo podemos mover, ¿vale? En este caso vamos a mover hasta aquí, que es suficiente para explicar la estrategia. Hacemos un clic, ya me queda ahí fijado. Y bueno, vamos a analizar esto un poco. Aquí tenemos el punto más bajo, desde donde he trazado el retroceso. Aquí tenemos el punto más alto. Y bueno, lo que esperábamos era un retroceso y vemos que cayó otra vez al nivel 0,618. ¿Casualidad? No, no es casualidad, es matemática. Entonces, hay que seguir esperando confirmaciones para poder hacer una entrada. Bueno, vemos que aquí
la EMA de 200 está un poquito alejada, no es mucho, la verdad, porque luego mirar aquí donde ya vuelve a tocar el precio, después a unas pocas velas, pero bueno, la EMA de 100 y la EMA de 50 no nos dicen mucho aquí, así que nada. Y ahora vamos a mirar si es una zona de soporte, que todo apunta a que sí, pero bueno, vamos a reducir un poco esto con el zoom, ¿vale? Vamos a ver hasta dónde nos lleva esta zona, vamos a ver, bueno, ahí lo tenemos. Llegamos aquí a una zona de resistencia muy clara, además, y donde ahora, por lo contrario, actúa de soporte. Lo he explicado, creo que en muchos vídeos, incluso en el vídeo que hice ayer, lo he explicado también, donde primero el precio actúa de resistencia, después actúa de soporte. Pasa una vez, 2 veces, 3 veces, 20 veces. Esto al cabo del día lo veo en cada vez que abro por las mañanas la gráfica de Bitcoin, lo estoy viendo en cualquier temporalidad, ¿eh? Da igual que lo miréis gráfico semanal, que gráfico diario, que gráfico mensual, que gráfico de un segundo. Vais a ver cómo, donde primero actúa de resistencia, después actúa de soporte y viceversa, ¿eh? Y viceversa. En este último ejemplo no se ha dado la tercera confirmación. De todas formas tenemos doble confirmación, porque tenemos zona de soporte más Fibonacci. Con la doble confirmación podríamos hacer ya una entrada fiable, casi a un 90% de que sí. Que tenemos, por el contrario, las 3 confirmaciones, que aparte de tocar el soporte o la resistencia y aparte de estar en un nivel de 0,618 o 0,786, si aparte de eso está tocando una de las 3 EMAs, pues eso ya significa triple confirmación. Ahí ya os digo yo que no me atrevo a decir el 100% de veracidad de la operación, pero sí me atrevo a decir que un 95%. Así que bueno, amigos, espero que este vídeo os haya gustado, que apliquéis esta estrategia en vuestra plataforma de Binx. Ya sabéis que tenéis el link en la descripción. Por otro lado, quien no se haya suscrito al canal, que se suscriba cuanto antes. Y os esperamos también en el grupo de Telegram, que ya somos, creo que 1300 personas. No estoy seguro, por ahí, 1300 personas. Un grupo de Telegram muy activo. Así que ahí os esperamos a todos, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!